Bien. Iniciamos este conversatorio sobre inteligencia artificial, organizado por el Instituto Marité. Ricardo, hay alguien que se está acoplando. Le vamos a pedir que silencien los micrófonos, por favor. Julio Plaza, sos vos. Hola. ¿Podemos silenciar los micrófonos, por favor? Muchas gracias. Decíamos que este conversatorio está organizado por el Instituto Maritem como una preparación a unos encuentros que tenemos en cartera con 2 o 3 profesores españoles, que será hacia el mes de septiembre, porque el mes de agosto en Europa es un mes de receso. Y entonces habíamos pensado, asumiéndonos, salvo nuestro invitado titular de hoy, que es el doctor José Romero Victorica, como ignorantes en materia de inteligencia artificial. Yo le he pedido a José, a quien voy a cederle ya la palabra, que nos dé una explicación breve a su criterio de lo que es esta IA. Y luego vamos a ceder la palabra para que cada uno de los participantes pueda preguntar, opinar y decir lo que le parezca acerca de esto. José Romero Victorica, a quien le agradezco el tiempo que nos va a destinar, podría decir de él muchas cosas, pero diré que es un querido exalumno, un excelente colaborador, un abogado sobresaliente, un doctorando que está preparando una excelente tesis doctoral y muchas cosas más. Pero fundamentalmente José es una gran persona. A él le cedo la palabra y me silencio. José, bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctor, por sus palabras y por este espacio, que son extremadamente generosas y un poco exageradas, doctor. Al menos la presentación. Bueno, este espacio surge de una charla que tuvimos el otro día con el doctor del Barco sobre lo que es la inteligencia artificial, donde justamente para organizar estas otras charlas que el doctor del Barco está coordinando junto con el instituto y organizando, yo le di algunas miradas que tengo, no tanto desde el ámbito académico, si bien he escrito algunas que otra cosa sobre el tema, sino por una situación particular que sí puedo decir que tengo, que es que soy un abogado que trabaja con 2 ingenieros en una empresa dedicada a la inteligencia artificial. Entonces, no es tanto desde el lado teórico, sino desde el lado práctico, que día a día interactúo con este tipo de herramientas. Ahí ya cuando utilizo la palabra herramientas para describir esto, ya estoy dando un adelanto de opinión, porque por una parte es una herramienta y por otra parte, otro término que se utiliza habitualmente para definir a estas tecnologías, que como toda definición busca abarcar algo que es demasiado amplio para poder ser cubierto por una sola definición, la otra palabra es agente. Entonces fíjense
la contradicción de que por un lado decimos que algo es una herramienta y por otro lado decir que es un agente, ¿no? Bueno, creo que la mayoría de los que están aquí presentes tienen mucha más formación que yo para comprender el significado, el sentido y el alcance de la palabra agente en cuanto cualidad, digamos, luego de lo que es la agencia. Es decir, un grado de autonomía de decisión frente a ciertas situaciones. Entonces, fíjense la paradoja que es que, por un lado, podemos decir que la inteligencia artificial es una herramienta y al mismo tiempo que otras definiciones hablan de agente de inteligencia artificial. Bueno, para hablar de esto yo traía primero un ejemplo como detonador de esto. Yo acá me voy a estar posicionando sobre un modelo que se llama Gemini o Gemini de Google. Es uno de los principales modelos y le voy a pedir, ustedes me van a, creo que se va a escuchar, pero yo le voy a dar una pequeña instrucción a este modelo y le voy a pedir que actúe de una manera determinada, para que de esta forma podamos apreciar si existe en esta tecnología o en este agente o en esta herramienta algo de inteligencia o si es una apariencia de que hay inteligencia. Esa sería como la verdadera cuestión. Estamos frente a algo que es inteligente, estamos frente a una herramienta, estamos frente a un agente, porque todo eso después va a determinar la postura que debemos adoptar, tanto desde un enfoque ético, que es una gran preocupación del doctor del barco y que seguro compartimos varios acá, y luego, teniendo esa dimensión clara desde lo ético, pasamos a una dimensión en donde se involucra el derecho, ¿no? O la política y la sociedad. Un segundito, por favor, antes de iniciar esta demo. Perdón, ya estoy acá de vuelta. Bueno, como les decía, acá le voy a dar una instrucción a este modelo, que este modelo se llama Gemini 2.5 Flash Preview, modelo de audio. En realidad es un modelo multimodal, que significa que puede interactuar no solo con texto, sino con audio e incluso video. Le voy a dar una instrucción. Estas instrucciones se suelen llamar prompts en lo que es la inteligencia artificial, se suelen llamar prompts. Y bueno, voy a optar por alguna voz que consiga acá, cualquiera de estas voces, porque son modelos de audio, como les decía, y le voy a dar esta instrucción. Primero, por un lado, le estoy diciendo que quiero un tono específico, un tono de voz específico, y por otro lado, le estoy pidiendo que sea especialista en un área. Bueno. ¿Qué tal? Mira, soy especialista en Jacques Maritain, un filósofo francés muy importante. ¿Querés que te cuente algo de él o de sus ideas? Pregúntame lo que quieras. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, estoy haciendo una Hola. introducción al tema y quiero conocer un poco más del autor. Ah, bárbaro. ¿Cómo decís? Maritain. Se escribe Maritain. Fue un pensador de la escuela del neotomismo, que, digamos, es como revivir las ideas de Santo Tomás de Aquino. Fue muy importante en el siglo XX, y sus ideas mezclaban filosofía y teología. ¿Querés que te cuente algo más específico de él? Sí, contame cuál era su visión de la política y la sociedad. Ah, buenísimo. Maritain creía en la dignidad de la persona humana y en la importancia del bien común. Él defendía una democracia cristiana, donde los valores religiosos y morales tuvieran un lugar importante. Para él, el Estado tenía que garantizar los derechos de las personas y fomentar el desarrollo de toda la sociedad.
Él decía que la sociedad tenía que estar organizada para el bien de todos. Perfecto, entiendo. Pero específicamente en su vínculo con el derecho, ¿cuál era su concepción del derecho? Ah, buenísimo. Mira, él pensaba que el derecho tenía que estar basado en la justicia y en la ley natural. Para él había unos derechos fundamentales que vienen de la naturaleza humana y que las leyes humanas tenían que respetar. El derecho no era solo un conjunto de reglas, sino que tenía que buscar el bien común y proteger la dignidad de cada uno. Él Y creía en que un derecho... cuanto al derecho internacional de los derechos humanos, Claro. Él pensaba que el derecho internacional era muy importante para proteger los derechos humanos. Creía que tenía que haber normas globales para asegurar que todos los países respetaran esos derechos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para él, era fundamental que existiera una comunidad internacional que garantizara esos derechos y promoviera la justicia en todo el mundo. ¿te acordás alguna cita textual del autor? Uh, ¿Te acordás o no? sí, me acuerdo. Hay una frase de él que dice, la persona humana es el centro de la actividad humana y el fin de todas las cosas, sociales y políticas. Con eso, él más que endossaba la importancia de la persona en la sociedad. Bueno, em, acá lo que vimos fue justamente una pequeña interacción con el agente de lo que es Gemini, que es un modelo grande de lenguaje, en lo que es su interacción vía voz, o sea, una conversación, donde pudieron apreciar que hay interrupciones. Em, ¿Cuándo surge el concepto de agente? Acá, si pueden apreciar al costado de la pantalla, acá ven que dice tools. Tools, ¿qué significa? Herramientas en inglés. O function calling. ¿Qué son function calling? Son funciones. Por ejemplo, uno dice nutrir la información con Google Search. La gente busca en Google. Entonces, primero voy a cambiar de voz porque esa voz, como pudieron apreciar, tenía algún que otro problema. Eh, Voy a dar la misma instrucción y ahora le activé una función que tiene con Google. Entonces le voy a pedir que busque en Google alguna cita. Disculpa. ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo decís? Acá andamos, todo bien. ¿Querés que charlemos un poco de Jacques Maritain? Sí. Contame, ¿conoces alguna cita de él bibliográfica? Claro. ¿Cómo? Completa la frase. Perdón, me distraje. Mira, una frase de él que es bastante conocida es, la verdad de una persona no es lo que tiene que decirnos, sino lo que tiene que ser. ¿Te suena? Es como que va más allá de las palabras. Viste que tiene que ver con la esencia. Explícamelo un poco mejor. Bueno, hay un problema en la comunicación. Em, pero bueno, no sé hasta ahí si eso genera algún comentario. O si alguien había tenido alguna interacción así con algún, al menos modelo de lenguaje. Em, Para mí si me permitís, José, para mí lo que es, yo no manejo, pero he buscado con el chat GTB alguna vez, y además me lo hace por defecto el teléfono cuando voy a entrar a Google, una síntesis del tema que estoy buscando, que tiene la capacidad de leer distintos textos que yo me doy cuenta porque son los que estoy usando y sacando la frase central de eso. Acá me llama más la atención no solo la oralidad, sino la familiaridad con que habla. Esa, esa
ese ámbito coloquial, no se me había ocurrido nunca que lo podía fabricar. Exacto. Sí, doctor. En este caso es esa misma tecnología que usted usa o que a veces cuando busca en Google le aparece una respuesta, es la misma tecnología que esto, porque justamente es el Gemini de Google. ChatGPT es una tecnología que es competencia de esto, pero que es básicamente también un modelo grande de lenguaje que se llama. O sea, es la misma tecnología. Cuando uno le agrega el componente de la voz, y cuando la voz es así de buena, digamos, o de similar a la de un humano, a uno le genera una situación distinta, ¿no? Porque lo ve como más natural a la interacción. Lo cual es justamente el concepto de inteligencia artificial, y ahí puedo compartir rápido una diapositiva, que justamente Turing, que es el padre de la inteligencia artificial, yo creo que la historia de Turing no solo nos enseña lo que es el concepto de inteligencia artificial, sino que también nos demuestra lo que es la estupidez humana. O sea, es una definición bastante particular, porque Turing, que fue el padre de la computación moderna, murió porque se quitó la vida porque el Estado lo persiguió por ser homosexual. Entonces, siempre ahí se demuestra esta paradoja, ¿no? De cómo esta persona, que también fue el que ayudó a descifrar la criptografía que utilizaban los nazis, además de ser el padre de la computación moderna, en su propia vida sufrió también lo que es la estupidez humana. Entonces, bueno, en cuanto a la definición de la inteligencia artificial, Turing decía que iba a existir inteligencia artificial cuando un computador, le llamaba él en su época, imite al comportamiento humano o a la inteligencia humana, y él decía que será un cerebro. Entonces, él crea lo que se llama el test de Turing. El test de Turing es justamente cuando estamos interactuando con una máquina y no podemos detectar si esa interacción se está dando con un humano o con una máquina, con una inteligencia artificial. Entonces él decía, algo va a ser verdaderamente inteligente cuando no se pueda distinguir entre si es un humano o si estamos frente a un robot, por decirlo de otra palabra. Robot es básicamente, cuando pensamos en robot, ya estamos hablando también que tiene un componente en el mundo físico, ¿no? Entonces, la duda, o lo que siempre surge de esta dicotomía entre si algo es Esa imagen, por ejemplo, que ven ahí, fue generada por una inteligencia artificial. Yo le di unas instrucciones y generó esa imagen. Entonces, la duda y el debate que siempre está presente es, ¿estamos frente a una herramienta? Como puede ser, yo le decía al doctor del barco el otro día, un cuchillo o una pala, o estamos frente a algo que tiene agencia, que tiene algún tipo de atributo que realmente es inteligente y que realmente puede decidir. ¿Cuál es el problema? Que la definición de inteligencia, tanto desde la psicología como desde la neurociencia, no es unívoca. O sea, no hay una definición que uno pueda decir, la inteligencia es esto. Entonces, ¿cómo vamos a definir si una máquina es inteligente si todavía no sabemos qué es muy bien, o si la inteligencia no tiene una definición única? Entonces, uno podría decir, estas máquinas tienen esa inteligencia, tienen agencia, son realmente autónomas. Y si uno las explora a nivel matemática o a nivel programación, para estas máquinas lo único que hay es estadística, lo único que hay es matemática, lo único que hay son ceros y unos, y no tienen una inteligencia en el sentido que
los humanos hablamos de inteligencia. Ahí siguiendo un poquito la inteligencia artificial es tanto el campo de estudio, o sea, la ciencia, ingeniería que busca justamente crear máquinas inteligentes, como también la capacidad de un sistema informático para imitar funciones humanas. Siguiendo la definición de Turing, es justamente emular la capacidad humana mediante un software o mediante un programa informático. Justamente les decía que viene de este paper de Turing de 1950, cómo pueden pensar las máquinas. Y después, en un hito posterior, que fue la conferencia de Dartmouth, McCarthy, Minsky y Shannon definieron y usaron propiamente dicho el nombre inteligencia artificial como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo. O sea, ellos pensaban más que nada en matemática en sí, o sea, porque en ese momento también la definición de inteligencia humana era la matemática. Después se pasó a otras definiciones como las inteligencias múltiples, etc. En una definición bastante más reciente, que la dio Ilya Surovikin, es muy difícil ese apellido, pero que es básicamente conocido por haber sido el jefe científico de OpenAI, que es justamente la empresa creadora del ChatGPT, o sea, él era uno de los cofundadores y jefe científico que se fue de OpenAI por un debate respecto a el futuro de la empresa, porque él tenía una visión de que tenía que ser una organización sin fines de lucro, y su socio Sam Altman, que es el actual líder, creía que no, que tenía que ser una for profit, o sea, una sociedad anónima o una sociedad con fines de lucro. Él la veía estrictamente desde un punto de vista de comparación con el cerebro humano. Entonces él dice que la inteligencia artificial son cerebros digitales dentro de grandes computadoras. Es decir, que en vez de, es una inteligencia que en vez de tener asiento en la biología humana, tiene asiento en un cerebro artificial. Después surgen algunas definiciones que ya vienen más del lado legal o del lado supraestatal o estatal, como puede ser la resolución del Parlamento Europeo de 2021 sobre inteligencia artificial, que dice que la inteligencia artificial es todo sistema basado en programas informáticos o incorporado en dispositivos físicos que muestra un comportamiento que simula la inteligencia, entre otras cosas, mediante la recopilación y tratamiento de datos, etc. Pero vean que siempre está este concepto de emular, ya sea el cerebro humano o la inteligencia humana. Después, bueno, en las recomendaciones sobre ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, dice que son modelos y algoritmos que producen una capacidad de aprender y realizar tareas cognitivas. Acá ya el foco está más puesto en el aprendizaje, que viene de otros conceptos de inteligencia artificial, como lo que es el machine learning, que se le llama, o aprendizaje automático, que es cuando ya las máquinas no solo tienen inteligencia, sino que pueden aprender. Y por último, podemos hablar de especies dentro del género. O sea, el género es la inteligencia artificial, y luego podemos hablar de definiciones que están dadas por lo que es la inteligencia artificial restringida, que son los sistemas que conocemos actualmente, que son buenos para las tareas específicas para las que son diseñados. Por ejemplo, un sistema que juegue bien al ajedrez, un sistema que sea bueno en matemática, un sistema de lenguaje como los que estuvimos hablando recién, conversando recién, y después un concepto que es solo teórico, pero que es el que genera, digamos, en cierta forma preocupación, o que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en una máquina súper inteligente, que es la inteligencia artificial general, que es aquella que tiene capacidad de aprender y entiende sobre todas las áreas del saber. No solo sobre todas las áreas del saber, porque lo que ocurre a veces con estas herramientas de inteligencia artificial restringida es que quizás le pueden ganar una partida de ajedrez a Kasparov o a Magnus Carlsen, pero que luego
uno le hace una pregunta de lo más obvia y esa inteligencia no tiene capacidad para responderla. En cambio, los seres humanos quizás tenemos una inteligencia que es bastante limitada en algunas cosas, pero que tiene el grado de generalidad de que yo puedo saber cómo está el clima afuera, puedo entender de varios temas. Entonces, eso es la diferencia con la IA general, que todavía es un estado teórico, no se alcanzó este estado de inteligencia artificial general. Y después, otro estadio teórico también, más avanzado, es la superinteligencia artificial, que es donde la IA supera a la inteligencia humana en todos los ámbitos del saber y en todos los ámbitos donde pueda haber alguna señal de inteligencia. Después, básicamente para tratar el mismo fenómeno también se habla de IA débil, que son sistemas diseñados para tareas específicas, sin conciencia propia, e IA fuerte, que son sistemas capaces de comprender y razonar como lo haría un ser humano. Acá otro aspecto, digamos. Estamos hablando de que acá se está hablando de conciencia, que es ya otro concepto también. Entonces, bueno, son justamente todos conceptos que, como ven, están como un espejo con lo que es la inteligencia humana, pero de los cuales hay mucha imprecisión desde el lado también de lo que es la inteligencia del humano, porque el cerebro siempre funciona como una caja negra, que realmente no logramos entender cómo se producen estos fenómenos de la inteligencia, de la conciencia. Así se denominaba el cerebro, como una gran caja negra. Bueno, y después, esto es muy importante, sobre todo si uno lo hace desde un enfoque ético o regulatorio, que es que hay sistemas de cajas blancas, que son aquellos sistemas que el ser humano puede auditar, y sistemas de cajas negras, donde la toma de decisiones de estos agentes de IA o de estos algoritmos no pueden ser auditados por el ser humano, porque es un razonamiento tan complejo y una matemática tan compleja que no se puede saber cómo llegó a determinada decisión. Los últimos modelos, que son estos con los que nos estamos familiarizando todos de inteligencia artificial, ChatGPT, los que nombró el doctor, Gemini, ChatGPT, Claude, Anthropic, son varios modelos. Estos son cajas negras, no podemos saber cómo llegan a determinada decisión. Podemos entender un poco, pero están entrenados con tanta cantidad de información que no podemos saber específicamente cómo llegan a determinada decisión. Hasta ahí no sé si hay alguna consulta, algún comentario o, o alguna opinión. No, no hay, perfecto. Justamente, a ver, nosotros venimos hablando de inteligencia, venimos hablando de aprendizaje, al menos mencionamos por encima este concepto de machine learning o aprendizaje de las máquinas, es decir, cómo hacemos, ya no para que una máquina sea inteligente, sino para que una máquina tenga capacidad de aprender. Fíjense cómo está siempre vinculado al cerebro, a la psicología, por más de que sean conceptos propios de la computación. Y después, si nosotros tenemos que pensar en el ser humano, es propio del ser humano la gran capacidad creativa que tenemos los seres humanos. Entonces, la IA generativa, que es este tipo de inteligencia artificial nueva con la que estamos acostumbrados a interactuar actualmente, que la podemos tener en nuestros dispositivos, desde los más simples como un celular, es una IA que se llama IA generativa. ¿Por qué? Porque puede generar ideas, contenidos, conversaciones, historias, imágenes, videos, música. Entonces, vamos acá a hacer algún pequeño ejemplo. Yo vengo acá, por ejemplo, el ChatGPT, y le puedo pedir
Eh, no sé si algún presente quiere hacer alguna recomendación de una imagen. Ya vamos a pedir que tenga estilo Van Gogh. Eh, de un gaucho argentino con el estilo de... Le pedimos que genere una imagen de un gaucho argentino con el estilo de Van Gogh. La máquina está generando la imagen. Esto es lo que explica el concepto de generativo, ¿no? Porque siempre lo pensamos desde el texto, que puede generar texto, pero también puede generar una imagen. Sería como lo que se ve habitualmente en televisión cuando quieren, cuando inventan, digamos, reuniones de personajes, de personalidades en alguna situación política especial, como que están juntos discutiendo, cosas por el estilo. Claro, claro. Es un Eso invento de la computadora que le han pedido eso. totalmente. Eso es lo que se conoce como deepfake. Deepfake, que es la utilización de este tipo de tecnologías para generar una imagen falsa. Y por ejemplo, no sé, generar una imagen que prácticamente no se puede distinguir si es real o no, de un evento que nunca ocurrió. Bueno, ahí por ejemplo, miren lo gracioso que es esta imagen, ¿no? Porque es un gaucho argentino con... Eh, Es un Van Gogh totalmente auténtico, digamos. esto está entrenado, imagínense, con millones de referencias de los cuadros y como, bueno, si uno le pide esto con un artista que esté vivo o que tenga derechos de autor, hoy en día no te lo genera porque tiene un filtro, Ah, pero bueno, porque también ese es otro de los temas. En todas estas cosas que vamos viendo, como bien usted trajo, doctor, el tema del deepfake, acá podemos traer un tema de propiedad intelectual o de derechos de autor. eh, Empiezan a salir todos los elementos éticos y después las consecuencias jurídicas, ¿no? De todas estas herramientas. Y propiamente vinculado con que, básicamente con este concepto de imitar la inteligencia humana por parte de una computadora, cómo hacemos con todas las interacciones que se generan cuando alguien piensa que eso es humano o cuando realmente, porque como digo, no son solo modelos que generan una conversación, también impactan en el mundo, porque están conectados con otros sistemas y en alguna forma interactúan con otros sistemas. Entonces, si bien decimos que todavía ese grado de conciencia o de inteligencia real en el sentido humano no existe o no se da, sí tienen mucha capacidad para actuar en el mundo. Bueno, se quedó pensando porque hubo acá algún error abajo, pero al menos ya tenemos una imagen. Eh, Les voy a mostrar algo un poco más fuerte todavía, que es la generación de video. Hay otro modelo que es para la generación de video, que se llama Sora. Hay varios, ¿no? De todo esto hay varios. Hay varios modelos. Eh, este se llama Sora. Bien. Acá, en vez de crearse imágenes, se crean videos. No sé si alguien me quiere dar alguna instrucción para el video, si se les ocurre algo. Pueden ser cosas bastante alocadas. ¿Se le ocurre algo, doctor Fernández?
Sí, por ejemplo, un video donde Maritain aparezca recibiendo bueno, puede ser una situación real, un mensaje, el hecho ocurrió con Pablo VI, o una situación ficcional. Maritain dialogando con Stalin, por ejemplo. A ver, me parece que son instrucciones un poquito avanzadas para el video, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué genera. Acá, como pueden ver, se está generando el video. Para mí, esta instrucción es un poco sofisticada, pero bueno, veremos qué parece. Bueno, esto para mostrar, ahora vamos a ver el video, estos como necesitan más cómputo, demoran un poco más en generarse. Pero justamente en esto lo que vemos es el carácter generativo, ¿no? Esto se puede hacer, generar una demanda, generar un poema, generar la poesía, ¿no? Uno hubiera dicho antes, bueno, sí, las máquinas pueden ser buenas en matemática, pero buenas en poesía, ¿no? Pues la poesía demuestra el alma humana, hubiera dicho alguien. Es una demostración del alma humana. Ahora, si yo vengo acá y le digo, genera, o escribe mejor, una poesía sobre Jacques Maritain. Escribe acá, una poesía dedicada a Jacques Maritain. En la sombra inquieta de un siglo dolido nació una voz serena, firme y luminosa. La razón y la fe, danzando en un hilo, se fundieron en él como río y rosa. Pensador de lo eterno y lo humano, buscador de verdad más allá de los límites, defensor de la dignidad de cada ser, abogado de la justicia y los espíritus simples, amigo de la duda y silencio profundo, tomista moderno, reformador del mundo. Creyó en la libertad, sin temor ni concesión, en la persona y su misterio, vio la redención. Entre las ruinas de la guerra y la noche, alzó la esperanza de un orden más justo. Cristiano sin miedo, ni dogma que lo encierre, la caridad es ley y el amor es el fruto. Jacques Maritain, maestro de la luz y la humildad, nos enseñaste que la fe piensa, que la razón reza, que la verdad no es piedra, sino encuentro y amistad, y que la vida plena es diálogo y belleza. Bueno, le vamos a pedir, somos más ambiciosos, un soneto. No sé si seguro alguno de los aquí presentes conoce más sobre la estructura del soneto, que pueda dar su opinión. Pensar y amar unió en sabio equilibrio. Filósofo del alma, luz y mente. Tomista renovado, fiel y ardiente. Buscó verdad con fe y delirio. Defensor del humano y su albedrío. Cristiano universal, voz transparente. Sembró justicia en la tierra, indiferente. Alzó la dignidad sobre el exilio. Entre dudas y guerras levantó la esperanza serena y persistente, creyendo en la persona y su valor. En su vida la gracia se abrazó con la razón profunda y la vertiente del amor, fundamento redentor. Bueno, a eso va el tema, ¿no? O sea, como algo que uno hubiera pensado era... Ah, miren, acá está el video. Miren, bueno. No sé si lo generó solo como imagen. Create video. Lo generó como imagen. A ver. Bueno, está pensando un poco más. Veremos qué hace. Sobre la poesía, lo que me impactó es la rapidez con que las hizo, y el núcleo del pensamiento del autor está ahí,
yo diría que en lo fundamental no le erra ninguna arista que esté erróneo. Me impactó. Además que luego, al pedirse el soneto, hace la estructura del soneto, que son 4 versos el primer párrafo, 4 el segundo, 3 y 3, y lo mantiene. Me parece increíble. Y aquí, doctor, uno puede venir y decir, escribe un argumento jurídico para a ver, corpus con fundamento en el autor. Le pido un argumento jurídico para encabezar un habeas corpus con el fundamento del autor. Bueno, el presente habeas corpus se funda en la convicción profunda de que la dignidad de la persona humana constituye un eje central de todo ordenamiento jurídico legítimo, principio consagrado tanto en la Constitución como en los tratados internacionales sobre derechos humanos. En palabras del filósofo, la persona es un ser que posee un valor absoluto, porque está hecha para existir en comunión con Dios y con los demás hombres en libertad y responsabilidad. Sostiene que el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos inalienables es el fundamento mismo del Estado de Derecho y la garantía última frente a cualquier forma de arbitrariedad estatal. Siguiendo este pensamiento, corresponde recordar que toda privación de la libertad, cualquiera sea su causa o naturaleza, debe estar sujeto a un riguroso control de legalidad y legitimidad, siendo el habeas corpus la vía idónea para tutelar la libertad personal ante toda amenaza o lesión. Negar la tutela judicial efectiva de la persona o relativizar el control sobre la privación de la libertad implicaría desconocer la centralidad de la dignidad humana, que constituye el alma del derecho y la justicia. Por ello, en resguardo de la persona y de su dignidad y de su libertad, es que solicito el inmediato despacho de este habeas corpus en los términos que se exponen a continuación. Bueno, por eso, es generativo de todo tipo de... a ver, miren, acá está el video. Bueno, como pueden ver, tiene algunos defectos el video, pero es impresionante. Bueno, esto es la concepción de inteligencia artificial generativa. O sea, puede generar contenido desde cero. O sea, no solo tenemos algo que emula el pensamiento humano en la matemática, sino que también tiene creatividad y que maneja muy bien la palabra. O sea, es conversacional también, porque ustedes pueden ver, todas las instrucciones que le dimos fueron en lenguaje natural, no en lenguaje de programación. Eso es lo que se conoce como procesamiento del lenguaje natural. Es otra tecnología que cuentan estos sistemas. Ya para ir terminando, ¿cuáles son existen acá dos posturas? Lo que se conoce como aceleracionismo y desaceleracionismo. O aquellos que, para simplificarlo, aquellos que dicen que hay que avanzar con todo en la implementación de estas tecnologías, que hay que avanzar hacia lo que se conoce como simbiosis entre humano-máquina, y que tiene que ser plena la adopción de esto y que no tiene que dar ningún límite a estas herramientas porque solo van a llevar a un futuro mejor, y aquellos que dicen que hay que ser cautos y que hay que limitar estas tecnologías. Todo eso también depende de los primeros temas de los que conversamos. ¿Esto es una herramienta o es realmente una inteligencia? Al menos desde el punto de vista matemático, esto es una herramienta. O sea, funciona con ceros y unos y no tienen lo que en teoría tenemos nosotros dentro de nuestras cabezas.
pero que también eso es un concepto súper vago. Entonces es difícil eso. Estas dos posturas filosóficas o de filosofía de la tecnología, acelerar o frenar, están detrás también, como les comentaba, de estas grandes empresas. Esta persona que les nombré, Ilya, que era el jefe científico de OpenAI, que es uno de los líderes en esto, dejó la empresa porque él decía que meterle un sentido comercial tan fuerte a la empresa era contrario a los valores fundacionales de la empresa, que justamente OpenAI, si ustedes entran a About Us, por ejemplo, dentro de la empresa, justamente vieron este concepto que decíamos AGI, Artificial General Intelligence, o sea, inteligencia artificial general. Dice, nuestra misión es asegurar que la inteligencia artificial general que sea más inteligente que los humanos y que beneficie a la humanidad. O sea, OpenAI justamente es OpenAI, inteligencia artificial abierta, que puedan acceder todos los humanos y que sea transparente. Esta persona, que era Ilya, abandona la empresa porque dice que la empresa se estaba por transformar en una sociedad anónima y que eso era incompatible con este objetivo. Entonces, porque el objetivo comercial era incompatible. Entonces, él era desaceleracionista y la conducción de la empresa aceleracionista. Les quiero mostrar Legal Structure. Esta es la estructura legal que tiene OpenAI. Como ven, acá hay una non-profit, una organización sin fines de lucro, que a su vez controla una con fines de lucro. Y acá hay otra sin fines de lucro, y esto es lo que quieren dar vuelta, o sea, que pase a ser una con fines de lucro. Entonces, bueno, este debate está en pleno apogeo, digamos. Obviamente que esto va a determinar lo que es la regulación de estas tecnologías. Entonces, quienes tienen una postura aceleracionista, como podría ser China o incluso Estados Unidos, están en un pleno, es geopolíticamente para ellos manejar la inteligencia artificial y ser los más avanzados en esto, es un posicionamiento estratégico y quieren ser los líderes de esto, entonces no fomentan las regulaciones para fomentar el desarrollo. La Unión Europea sacó la ley de inteligencia artificial, ya tienen una ley específicamente regulando la inteligencia artificial que detecta distintos riesgos en los sistemas de inteligencia artificial, divide en riesgo alto, medio y bajo, y plantea una regulación muy estricta para la inteligencia artificial. ¿Cuál es la consecuencia? La Unión Europea se queda completamente detrás del desarrollo. Entonces, geopolíticamente, pierde. Y eso es algo que ya se vive. Yo, por ejemplo, en la empresa que soy parte, nos complica muchísimo trabajar con empresas de la Unión Europea, porque son mucho más complejas estas entrar en ese mercado por esta regulación. Entonces, bueno, esos son básicamente los conceptos que yo quería acercarles, porque no hay definiciones estrictas, sino más que nada pensar. Estamos frente a una herramienta, estamos frente a un agente, es inteligente, no es inteligente. Hay que acelerar, hay que frenar, hay que regular, no hay que regular. Todas esas son las preguntas. Lo que sí creo que se quedó en evidencia también es que estas herramientas son una maravilla si se usan para el bien. O sea, son realmente una maravilla. Pueden acelerar, facilitarle la vida al ser humano de una manera muy grande y también
ayudarlo a pensar y a ser más inteligente. Pero bueno, siempre también surgen, y yo por eso sí considero, si tengo que hacer una toma de posición, que es más que nada una herramienta, que si tiene que ser utilizada es igual que un cuchillo. Un cuchillo puede ser utilizado para cortar el pan o para un crimen. Entonces, bueno, son herramientas con un potencial extraordinario, y también, bueno, pensar ya más a un nivel país o región. ¿Podemos realmente desde Argentina o desde Latinoamérica, digamos desde el tercer mundo, ser los mejores regulando y los peores generando empresas o generando desde el Estado desarrollos científicos en estas tecnologías? ¿Cómo nos ubica geoestratégicamente? Porque ya sabemos que hay algunos países que van a avanzar con todo, y van a ser los dueños de estas herramientas que les van a permitir básicamente elevar exponencialmente su PBI. Y bueno, después las dudas son múltiples, desde la propiedad intelectual, como veíamos, desde el futuro del trabajo, la utilización de estas herramientas para fines buenos para la humanidad o no, para descubrir curas para enfermedades, ya se están utilizando para todo esto. Y ahí surge un concepto que es el AI alignment, se llama, o alineamiento de los fines de la inteligencia artificial con los fines de la humanidad. Pero bueno, eso de mi parte. Cualquier pregunta u opinión, no hay nada dicho en esto, está todo por escribirse, y no hay todavía grandes verdades que uno pueda decir esto es así y que sea realmente de esa forma. Está todo por debatirse y por crearse esta rama, digamos, del saber que es disciplinaria. Bueno, gracias. Muchas gracias, José. Podemos destinar unos 5 minutitos si hay algunas preguntas que deseen hacer. José nos va a desasnar, es un término no es de la inteligencia artificial, pero diríamos, Mirko se ríe. Yo en lo personal te diría, José, que me has aclarado enormemente. Sigo siendo un ignorante, militante, pero un chiquitín menos ignorante, ¿eh? Y los ejemplos que has puesto y cómo nos has mostrado las posibilidades han sido realmente espléndidas, ¿no? Para mi gusto ha quedado ampliamente cubierta la expectativa. Agustín García Ford, a quien le damos la bienvenida y nos alegramos verlo, ha levantado la mano. Sí, Agustín, tu micrófono está silenciado, sí. Saludo a los que no conozco. Lo quería saludar a José, a Gonzalo, a Ana y bueno, especialmente a vos, Ricardo. No, me gustó mucho la clase, José. Me gusta mucho marcar, ¿no?, que en esto de inteligencia artificial, el tema de la herramienta, ¿no?, que es muy importante decir, es una herramienta que está en la mano de todos para utilizarla. Y decir que es como una herramienta y pensar en un artista, ¿no? Imaginar lo que hace el artista creativo, innovador, que expresa de alguna forma, una forma única, o la valentía del artista de cómo romper los moldes, ¿no? Entonces yo digo, esta clase José le preparó con inteligencia artificial. Y me pongo a ver yo si hubiese preparado una clase así y no me hubiese salido así, ¿no? Capaz que yo hubiese hecho directamente un PowerPoint, pero cómo José pudo innovar y mostrarlo de la calidad que nos mostró cómo se usa la inteligencia artificial es muy bueno, ¿eh? Así que bueno, felicitaciones, José, estuvo buena la clase. Resumiendo, ¿no?, ¿cómo podemos usar la inteligencia artificial, ¿no? Una persona la va a usar de una determinada manera y otra persona que pueda tener creatividad o mayor ingenio seguramente le va a sacar más fruto.
Eso nada Sí, más. sí, totalmente. Ahí, bueno, el concepto justamente de herramienta y de agencia, ese es como el que está ahí latente, ¿no? ¿En qué momento la herramienta deja de ser el martillo o el cuchillo que está sobre la mesa y empieza a tener autonomía o agencia? Ahí Eso, está, claro. pero sí, como herramienta yo creo que es extraordinario. Ahora, Me parece que Alex ha levantado la mano. ¿Querías preguntar algo? Alex Ahí está. Quisquela. Sí, muchas gracias. Primero, gracias José porque nos has dado un pantallazo con mucha profundidad en muy corto tiempo de lo que es la inteligencia artificial. Este, en lo personal, es simplemente decir que gracias porque me ha aclarado muchas cosas que tenía dudas. Es realmente una impresionante herramienta, la cual hay que enseñar y utilizar todo lo que se pueda. Eso por un lado, no caben dudas, me sorprendió sobremanera, como a Gonzalo, la calidad con la que puede escribir una poesía, un soneto es increíble. Aunque está siempre basado en la matemática, en la rima, pero sí es verdad que describió a Maritain con una claridad y con una precisión que te deja pasmado, digamos. Obviamente la inteligencia artificial va más allá de lo que nosotros creemos. Ahora bien, lo que yo entiendo es que sí es una herramienta, como lo fue en su momento la nitroglicerina o cualquier otro gran invento que se puede utilizar, que tiene mucha potencia como invento, se puede utilizar para el bien y para el mal. Pero aquí hay una cosa que la hace particular, me parece a mí, a la inteligencia artificial. Y es que cuidado donde se aplica o no. Lo que hay que legislar es el alcance con el que se puede aplicar o no. Cuando yo, como humano, tomo decisiones, lo tomo como una unidad, como persona. Soy persona, no soy un cerebro que piensa. Hay otras realidades que forman parte que no es solo mi razón. Entonces, si dejamos que la IA o la gente aplique la IA en toma de decisiones de un elemento que no tiene el sentir, el ver, la sensación de futuro, las pasiones, las debilidades y las virtudes que uno tiene como ser humano, yo creo que el kit de la cuestión está ahí, en cómo controlamos eso, porque no se puede dejar, por ejemplo, cosa que mucha gente que está fantaseando con, poner el sistema de defensa de un país manejado por una IA. Eso puede llegar a ser una verdadera atrocidad, ¿no? Este era solamente el comentario que yo quería añadir y agradecerte muchísimo. Me pareció fantástico la exposición tuya y muchas gracias por, como dice, como dice Tito del Barco, nos desasnaste bastante, bastante. Muchas gracias. Gonzalo ha levantado la mano, ¿sí? Sí, Gonzalo, estás muteado. no, ya no. Creo que se me escuchan. ¿Sí? Bueno, no, a mí me dejó más preocupado de lo que yo estaba. Este, ha habido un par de cositas. Yo ya sé que tiene la capacidad de juntar información en millonésimas de segundo y tiene una base de datos que es inconmensurable y que la puede procesar tan rápido que puede darnos información de lo que queremos. Y que eso hace posible estudiar, por ejemplo, diagnósticos de enfermedades con la anticipación necesaria, porque ha estudiado cómo venían los enfermos 5 años antes que se manifieste una enfermedad. O cualquier otra cuestión que se base en la recopilación y sistematización de datos. Pero yo he visto en lo de hoy algo que es creativo.
la estructura de un soneto, yo se la puedo dar a la máquina, pero que la máquina lo haga encajar a los pensamientos fundamentales de un filósofo para crear un soneto que yo no soy literato, pero no me sonó a los oídos algo cacofónico o malo, me sonó un buen soneto. Y eso me hace pensar que esto va a llegar al día de mañana a que los propios algoritmos creen nuevos algoritmos que se nos escapen del control a los humanos que están acostumbrados a controlarlo, a los que tienen las herramientas para controlarlo, ¿no? Yo me acuerdo, hace 30 años, vi una película que la mayoría de ustedes o todos la conocen, que es 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, que es la historia de unos astronautas que la máquina, las computadoras que manejan Stanley Kubrick dirigía. Sí, se vuelve loco, se vuelve loca la computadora y termina desobedeciendo las órdenes que le está dando el que la tiene que manejar. Y entonces la lleva donde yo no me acuerdo cómo termina el argumento, pero al final la máquina hace lo que ella quiere y no lo que quieren los que se supone que la conducen. Y eso ya sería la destrucción del género humano como tal, ¿no? Sería que vamos a terminar siendo prisioneros de los robots, que no sé si van a crear reglas de juego para una convivencia entre ellos, ¿no? Bueno, quería alargar esa intriga que me dejó, ¿no? Que me dejó más preocupado que antes. Y gracias por tu excelente exposición, José, y muy instructiva. Sí, hay un autor que no me acuerdo ahora el nombre exactamente, después se los voy a compartir, que él dice que ya, o sea, que las cartas ya están jugadas y que estamos destinados a la destrucción por exactamente ese argumento que usted dijo, doctor, que es que ya estas máquinas ya tienen esa capacidad para gobernarse a sí mismas. Entonces, que literalmente eso va a ocurrir. El planteo que hacen estas otras empresas es que van a generar otra inteligencia artificial para que controle a la inteligencia artificial. Porque ya al humano se le escapa de la supervisión. Voy a tratar de buscar el nombre. ¿No será Harari? Bueno, Ha sí, dicho algo de eso hace poco. sí, Harari es uno de estos. La preocupación de Harari sobre todo está en que estas máquinas pueden construir relatos. Entonces, y que nosotros, y que él dice que el ser humano, en lo que lo puede diferenciar de otras especies, es justamente la capacidad de crear relatos. Y que ahora le hemos dado la potestad de crear esos relatos a estas máquinas. Pero, Eliezer, ahí está. Eliezer se llama. Ahora quiero buscarles al menos alguna de las frases de esta personalidad, que él está literalmente convencido de que ya no hay vuelta atrás. Eso es lo que dice él. Él mandó una carta, ahora les comparto acá la nota. No basta con detener los avances de la IA, hay que pararlo todo. Él es como el máximo exponente de esta postura desaceleracionista. A ver si hay alguna frase. Creemos que el resultado más probable de construir IA con inteligencia sobrehumana es que literalmente todos los habitantes de la Tierra morirán. Fue portada de Times esto. Bueno, ahora no la encuentro la portada, pero sí, es este autor, Eliezer Yudkowsky, que es uno de los principales defensores de esta tesis desaceleracionista, que yo he visto conferencias de él y literalmente cree que ya no hay vuelta atrás. Así que bueno, está bastante particular el tema.
Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias a todos. Vamos a acabar con esta grabación. Les vamos a avisar cuándo vamos a hacer el evento en el mes de septiembre con 2 o 3 profesores españoles. Seguramente José nos va a pasar alguna información bibliográfica que yo la voy a compartir con ustedes para seguir en este procedimiento de desasnamiento digital. José, muchísimas gracias y gracias a todos los que han participado hoy. Gracias. Muchas gracias, muy bueno todo. ¿Cómo le va, Sergio? Bueno, nos vemos la próxima. Buenas noches a todos. Gonzalo. Muchísimas gracias a todos. Saludos a todos. Ya, Agustín, creo que fuiste vos que me preguntó. Sí, lo saludé, Gonzalo querido. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Gusto de verte. Hacía tiempo que no te veía. Igualmente. Además, este amigo tuyo llegó y dice, no sé, me invitó a Agustín García Fort y vos no estabas en pantalla. No, pero me conecté a las... Antes que empiece estaba ya conectado. Sí, pero no se te veía. Entonces él dijo quién, se acaba de desconectar el SA, decía la identificación. Dice, me invitó García Fort, pero no está. Y le digo, bueno, son los que invitan, pero llegaste. Sí. Después ya te vi. Bueno, me alegro de verte. Vos sabés que yo estoy usando, vos dijiste que usabas uno que lee textos. Debe ser el mismo que uso yo. ¿Estás usando? Yo no es que lo use. Yo hice una prueba. Y después también observé que en el Google, cuando yo le pongo que me busque tal tema, bibliografía generalmente, o sitios web donde trata un tema, te saca adelante un párrafo donde te hace una síntesis del tema. Y eso me llamó la atención, que lo estoy viendo cada vez en más búsquedas que he hecho. Es decir, que trabajo por mí. No, generalmente son superficiales las síntesis que hace, pero te ponen el tema. Vos sabés que yo lo estoy usando hace mucho, pero, por ejemplo, el año pasado yo preguntaba algo y veía que tenía algunas imprecisiones. Pero ahora, que ya es muy precisa la inteligencia artificial. Es como que ya maneja muchos datos. Y lo que quiero hacer es bajarme la Biblia y manejarla de ahí, hacerle preguntas, pero solamente del texto de la Biblia. A ver cómo trabaja, ¿no? ¿Cómo te responde? Claro. Sí. No, se han notado los cambios. Por ejemplo, en los doblajes de las películas, uno se da cuenta porque no hay coincidencia entre el movimiento de la boca, de los labios, y lo que uno está leyendo en pantalla. Entonces uno se da cuenta que no está escuchando la voz del actor, sino que está escuchando una voz de un intérprete. Claro. Y últimamente yo he llegado a ver, no sé si decirte que eran películas o videos donde la persona que uno sabe que es hablante de otro idioma mueve la boca como si la estuviera hablando en castellano, ¿no? En el doblaje, como si tuviera el personaje hablando y no un intérprete. Claro. Y todo eso lo van a ir superando. Entonces esto además una rapidez que uno no se da cuenta. Sí. Bueno, vos sabés, Gonzalo, que ahí quedó grabando la clase. Yo no sé si hay que ¿Vos la desgrabás? No, el que tiene el manejo de eso es Ricardo.
Ah, hay que avisarle a Ricardo. Sí, ya le aviso. Bueno, WhatsApp. doctor, un abrazo grande y ya los voy a invitar a casa. Igualmente para vos. Un gusto. Nos Abrazo. vemos. Chao. Chau, chau.